Cuando hablamos de derecho patrimonial, un término que se utiliza habitualmente, además, en los medios de comunicación, en la prensa, pero muchas veces no sabemos a ciencia cierta de lo que estamos hablando. Hablamos de derechos reales, hablamos de derechos de crédito, de obligaciones o de contratos. En fin, utilizamos términos que son cotidianos, pero a la vez difíciles de entender, y conceptos jurídicos, conceptos que el catedrático de Derecho Romano, el profesor Federico Fernández de Buján, nos va a explicar en los siguientes minutos. Bienvenido, primero. Encantado de estar en la radio siempre con ustedes y con todos los oyentes, no solamente nuestros alumnos, sino toda la gente que, guiada por un espíritu de curiosidad del saber, pues escucha estos magníficos programas de Radio UNED. He hablado de derechos reales, de derechos de crédito, pero ¿qué es un derecho real? Por empezar, además, por un término que yo creo que es fundamental. Perfecto, me parece un magnífico inicio. Derecho real, la expresión es un poco equívoca, porque en principio pudiera parecer que son los derechos que hacen referencia al monarca, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver. Rex, en latín con X, es rey, rex con S es cosa. Entonces, derechos reales son los derechos que se ejercen sobre las cosas. El sujeto de un derecho siempre es una persona. Y el objeto del derecho es una cosa. Entonces, los derechos reales son los derechos que una persona, como titular, tiene sobre una cosa. Estos derechos se dice que son rei persecutorios, es decir, que la persona que tiene el derecho sobre la cosa puede perseguir la cosa allí donde se encuentre. Después pondremos varios ejemplos, pero son rei persecutorios. Y se dice también que son erga omnes. En latín, si no es imprescindible, sí que algunas veces es, conveniente. Y cualquier jurista culto, la expresión erga omnes significa frente a todos. Frente a todos significa que si yo tengo el derecho real de propiedad, lo tengo frente al resto de las personas que no son titulares de ese derecho sobre una cosa, que es el dominio pleno que se tiene sobre una cosa. Entonces es un derecho que se tiene frente a todos, derecho real. Y derecho de crédito es un derecho que también el titular es una persona, pero que se tiene no sobre una cosa, sino frente. Hay que poner una preposición distinta, porque no se puede decir que se tenga sobre una persona, porque sobre una persona no se pueden tener derechos, porque ya he dicho que el objeto del derecho son las cosas. Las personas no pueden ser objeto del derecho. Y diríamos, pero ¿y entonces las situaciones de esclavitud que existieron desgraciadamente en el mundo, y no hay que referirse solamente al mundo antiguo, sino que hasta la Guerra Civil Americana, se defendía jurídicamente la esclavitud como una situación legal? Es más, los estados del sur pretenden mantener la esclavitud como una situación jurídica legal, ¿no? Entonces, sobre las personas no se tiene derechos. Por lo tanto, había que entender que jurídicamente, solo jurídicamente, no ontológicamente, no como desde un punto de vista filosófico, ontológico, sino que desde un punto de vista jurídico los esclavos eran cosas. Entonces, ¿qué es un derecho de crédito? Es un derecho que tenemos frente, no sobre, a una persona. Un derecho de crédito, por ejemplo, es que el prestamista sobre el prestatario tiene un derecho de crédito que es la devolución del capital prestado. O el vendedor respecto del comprador, si le ha entregado la cosa vendida, tiene el derecho de que le pague el precio que han pactado. Entiendo, y por hacer un pequeño resumen de lo dicho hasta el momento, que el derecho real sería entonces el que ejerce una persona sobre una cosa, mientras que el derecho de crédito sería el que tiene una persona frente a otra persona. Frente a otra persona, sí. Mientras que en el derecho real es una persona respecto de una cosa y que es sobre la cosa, en el derecho de crédito hay dos personas. Entonces, el que es titular del derecho de crédito se le llama acreedor. Y el que es titular del débito se le llama deudor. Entonces, es dos personas relacionadas y que uno es acreedor, que es el que puede reclamar su derecho de crédito, y el otro es deudor porque tiene la obligación de cumplir con su débito. Yo ponía el ejemplo de un préstamo, que en términos jurídicos se denominaría más técnicamente mutuo, préstamo de dinero. Pues una persona o un banco, una entidad bancaria, presta una cantidad de dinero. Entonces, ¿quién queda como deudor? Obviamente, quien recibe esa cantidad de dinero de devolverla en el plazo, en las condiciones y con los intereses pactados, si es que se pactan intereses. Una entidad de crédito se pactan siempre, porque para eso los bancos como negocio tienen el préstamo de dinero, pero entre particulares podía pactarse o podía no pactarse. Entonces el derecho de crédito es el acreedor, que es prestamista o mutuante, porque la palabra técnica es mutuo,
Para un jurista o aprendiz de jurista se debe de decir mutuo, y el mutuario o prestatario tiene que devolver. Entonces, no hay esa idea de erga omnes, que es frente a todos, sino inter partes. La eficacia no es frente a todos. Yo soy propietario frente a todos los demás, que no lo son. En cambio, yo soy acreedor no frente a todos, sino solamente soy acreedor frente a mi deudor. Entonces, la eficacia del derecho de crédito es inter partes. En cambio, la eficacia del derecho real es frente a todos. Es una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Los derechos reales se clasifican además en varios. No hay un solo derecho real. No hay un solo derecho real. Hay un derecho real por excelencia. Se llama el derecho real por antonomasia. Se llama el derecho real más significativo, que es el derecho real de propiedad. Es decir, todos tenemos conciencia de ser propietarios de determinadas cosas. La propiedad significa el señorío más pleno que una persona puede tener sobre una cosa. Por eso los romanos a la propiedad, antes de llamarle propiedad viene de una expresión latina que es propietas, y propietario viene de otra expresión latina que es proprietarius. Pero esta terminología es una terminología que apareció en épocas más avanzadas en el derecho romano. La expresión más clásica del derecho romano es dominio. El dominio que una persona tiene sobre una cosa. En vez de decir la propiedad, se decía el dominio, dominium. Y por lo tanto al titular del dominio se le llamaba dominus. ¿Y dominus qué significa? Bueno, pues dominus significa señor. Entonces, cuando nosotros queremos ser respetuosos en, por ejemplo, una dirección postal y ponemos un sello en un sobre a una persona para enviarle una carta, que ya, desgraciadamente, la correspondencia epistolar ha caído en desuso, ¿no? Y cuando recibimos cartas que no son comerciales, pues la verdad es que nos alegramos mucho, ¿no? Pues algunas veces ponemos señor don. Sr.D. Bueno, pues señor don es una redundancia. ¿Por qué? Porque don es la contracción de dominus. Es una contracción de dominus. Entonces, si don es dominus, dominus es señor, y señor va por delante del don, pues señor don es dos veces señor. Pero en Alemania se hace. En términos así académicos muy respetuosos, pues a un profesor se le llama Herr Profesor, que es señor profesor, dos veces. Bueno, pues señor don es dos veces. Entonces, ¿cómo le llamaron los romanos al propietario? Dominus, que es señor. ¿Y por qué le llamaron señor? Porque los juristas romanos son muy gráficos. Además de ser muy prácticos, que es no especulan nada, no les interesa nada la especulación teórica, sino resolver problemas que tiene la vida en sociedad. Entonces, además son gráficos. Entonces, cuando utilizan un término, quieren utilizar un término que sea muy expresivo de lo que quieren decir. ¿Y cómo le pusieron a la propiedad? Dominium, dominio. ¿Y por qué le ponen dominio? Porque es el señorío más pleno que una persona tiene sobre una cosa. Es el señor de la cosa. Por lo tanto, y a eso precisamente iba a preguntar, el señor viene siempre desde el punto de vista de la propiedad, aunque ahora sí, el uso sea otro. La idea de dominus, que es una situación de potencia, con facultades, atribuciones, etc., los juristas la toman para el derecho para decir, ¿cómo le llamamos a la propiedad? Dominio, sobre una cosa. ¿Y cómo le llamamos al titular? Dominus, el señor de la cosa. Ese es el derecho real por excelencia. Cuando nosotros tenemos la propiedad de algo, tenemos la plena disponibilidad de la cosa y además el pleno uso de la cosa, salvo que cedamos a otro un derecho sobre la nuestra cosa. Entonces es el derecho principal, derecho real principal. ¿Podríamos poner algún ejemplo? Otros de propiedad o ejemplos de otros derechos reales. Ejemplos de propiedad primero. Cualquier cosa mueble o inmueble, es decir, el que tenga la fortuna. Bueno, todos estamos sometidos a un crédito hipotecario, pero el crédito hipotecario no implica que no seamos dueños de la casa aún durante el tiempo que está en garantía hipotecaria. Es decir, pues una pareja o un señor, una señora, pues quieren comprar una casa. Perfecto. Bueno, pues entonces, como habitualmente no se es rico por casa, pues uno va a un banco. Y entonces pide un préstamo. Y entonces ese préstamo pues es de 180.000 euros. Perfecto. Bueno, pues muy bien. Entonces, si le preguntan ¿para qué? Y dice, para comprar una casa. Y dice, pero ¿y usted qué me da en garantía de la devolución del capital prestado? Bueno, pues como nadie tiene, tendríamos que entrar en las garantías. Las garantías son personales, que son la fianza, especialmente, que es el aval bancario, en el derecho mercantil, etcétera. Y las garantías reales, que son la prenda y la hipoteca. Prenda significaría desplazar una cosa que valiera 180.000 euros, porque ¿quién tiene algo que valga 180.000 euros, que lo tenga que desplazar, que se lo deje en poder del banco, etcétera? Bueno, entonces dice, no, pues le doy el piso que compro en garantía. Dar el piso en garantía es
formalizar una escritura pública, constituir una hipoteca en favor del banco, y entonces si el deudor paga religiosa y regularmente los importes periódicos de amortización del crédito, no pasa nada. Y tú eres dueño de la casa desde el primer día que la compras. El banco no es dueño de la casa. A pesar de que decimos un poco de forma informal, bueno, la casa no es mía, es del banco. No, la casa es tuya. La casa es de la persona que la compra. Lo que pasa es que el banco siempre tiene la garantía de la casa, que es que si no le pagan el crédito hipotecario, pues se ejecuta. Se dice ejecutar la hipoteca. ¿Y qué es ejecutar la hipoteca? Pues proceder a la venta en pública subasta del bien hipotecado, cobrarse el importe del préstamo no pagado y devolver el resto al propietario. Por lo tanto, eres propietario de una casa, pues eres propietario de un coche, eres propietario de un móvil, eres propietario de la ropa que tienes en tu armario, eres propietario, tienes el pleno dominio. Entonces, la propiedad implica sobre todo tres facultades, que es derecho de usar de la cosa, derecho de disfrutar de la cosa y derecho de disponer de la cosa. Ius utendi, ius fruendi y ius disponendi. Podemos verlos los tres. Pues vamos a ir analizando uno por uno. El derecho de usar. Y yo digo, ¿cómo se usa una casa? Bueno, pues viviendo en ella, habitando en ella. Perfecto. La puedes ceder a otra persona. Entonces, pues puedes cederla con contraprestación o sin contraprestación. Si la cedes con contraprestación, el uso, pues celebras un contrato de arriendo, ¿no? De arrendamiento, que se llama alquiler, ¿no? El inquilino, mejor dicho, arrendatario desde un punto de vista jurídico. Si la cedes gratuitamente, puedes cederla en comodato, que es préstamo de uso, sin retribución. Le dices a un amigo, aquí tienes las llaves de mi apartamento de la sierra, porque este puente de mayo no voy a utilizarlo, entonces vete tú. Entonces se lo has cedido. Entonces, ¿quién la usa ya? Pues la usa el comodatario. Ya no la está usando el propietario, pero se lo has cedido durante 3 días o 4 días, entonces te lo devuelve y ya está. Entonces el uso tú o lo utilizas tú personalmente o lo cedes a otro. Uso. Disfrute. Bueno, aquí hay que matizar, que es la palabra de disfrutar. Yo siempre pondría un ejemplo que tiene un ejemplo trampa, ¿no? ¿Cómo se disfruta de un barco de vela? Si le pregunta a una persona, bueno, poco conocedora del ámbito jurídico y decía, hombre, pues navegando, ¿no? ¿Cómo se va a disfrutar de un barco de vela? Pues navegando. Pues uno disfruta estupendamente de un barco de vela, ¿no? Pues no, mire usted, jurídicamente no. Navegar es usar, que lo puedes usar tú o dejárselo usar a un amigo o alquilar el barco, arrendarlo. El disfrute es hacerse propietario de los frutos producidos por la cosa, objeto de tu propiedad. Hacerse propietario, disfrutar, ius fruendi, eres dueño de los frutos que produce la cosa, objeto de tu propiedad. Si se trata de un fondo agrícola, pues uno lo ve muy claro. Pues entonces lo cultiva y recoge la cosecha. Te haces propietario de los frutos agrícolas. Si se trata de un animal, las crías de los animales. Y una cantidad de dinero, o un piso, ¿cómo se disfruta? Pues una cantidad de dinero se disfruta, bueno, pues uno diría, oiga, pues gastándola, porque disfrutas mucho comprando cosas. No, eso es uso. O disponendi, o derecho de disposición, ¿no? Porque el dinero cuando se usa se consume. Bueno, pues eso no es disfrute. Entonces, ¿cómo se disfruta una cantidad de dinero? Cobrando los réditos de los intereses de una suma de dinero a plazo fijo en el banco. Entonces, el dinero no produce dinero, naturalmente, pero en cambio el banco te da, bueno, hoy no te da nada. El precio del dinero está muy bien para, evidentemente, está estupendo para la gente joven que necesita comprar un piso y entonces los créditos tienen un interés muy bajo, ¿no? ¿Y cómo se disfruta de una casa alquilándola? La renta del alquiler, eres dueño de la renta porque eres dueño del piso. Por lo tanto, estos serían figuras diferentes a, por ejemplo, esta figura del usufructo, que muchas veces hablamos de ella en una herencia, o lo dejas a tu esposa o a tu esposo. Perfecto. Está perfectamente engarzado una cosa con otra, pero estábamos en las 3 facultades o atribuciones del propietario. Derecho de usar, derecho de disfrutar. Disfrutar es hacerse propietario de los frutos. Por ejemplo, de la renta de un alquiler o de los intereses de un capital. Hacerse propietario de los frutos. Y el tercer derecho es disponer, que es la disposición, es decir, yo soy dueño y puedo venderla, yo soy dueño y puedo hipotecarla. La disposición es total, cuando la vendes pierdes la propiedad y cobras un precio, o puede ser una disposición parcial. Una disposición parcial es disponer en parte de tu derecho de propiedad. Por ejemplo, cederla a otro en hipoteca es una disposición parcial. Por ejemplo, ceder un usufructo es una disposición parcial. Yo tengo un bien y le cedo a otro el derecho de usufructo. Normalmente el derecho de usufructo se cede mortis causa, aunque no hay ninguna dificultad para cederlo inter vivos, pero normalmente se cede mortis causa. Otorgas un testamento y dices, si tú eres heredero universal en todos mis bienes, a mis 3 hijos por partes iguales. Segundo, designo
como usufructuario universal en todos mis bienes a mi cónyuge. No voy a decir a mi mujer, aunque estadísticamente hay más viudas que viudos, estadísticamente, pero a mi cónyuge, al cónyuge viudo, el cónyuge superstite que se dice, que es el cónyuge que sobrevive. Entonces, en ese momento, en el momento del fallecimiento, la muerte del testador, respecto de los bienes hay dos titulares. Uno, el de la nuda propiedad, que además le llamaron otra vez los romanos así. Yo he dicho que los romanos son muy gráficos. ¿Por qué? ¿Cómo le llamaron? Propiedad desnuda. La nuda propietas. Propiedad desnuda. ¿Por qué desnuda? Oiga, es un propietario que no tiene ni el uso ni el disfrute. Porque el uso y el disfrute lo tiene el usufructuario. ¿Qué es lo que le queda? El ius disponendi, la disposición. ¿Puedes vender una cosa que te has cedido un usufructo? Sí. ¿El que la compra tiene que respetar el usufructo? Sí. ¿Y tiene que respetarlo hasta cuándo? Bueno, el usufructo habitualmente es vitalicio. Si no se dice, puede hacerse un usufructo por 10 años, pero puede ser vitalicio. Entonces, una persona que compra una cosa que otro tiene el usufructo no puede ni usarla ni disfrutarla. En cambio, el usufructuario puede usarla él y puede alquilarla. Es decir, una casa en usufructo la tiene el usufructuario, la usa y si no quiere usarla, la alquila. Y las rentas son del usufructuario. En cambio, la casa es del heredero. Entonces, aquí hay un derecho real en cosa ajena, por ejemplo. O sea que la clasificación de los derechos reales son la propiedad y todos los demás. La propiedad es derecho real en cosa propia y todos los demás se llaman iura, plural de ius, in re, en cosa ajena, aliena. Iura in re aliena, derecho real en cosa ajena. Que es, yo tengo derecho sobre una cosa de otro, por ejemplo, el usufructo. Por ejemplo, la prenda, un derecho de garantía. Estamos hablando de derechos reales y no nos va a dar tiempo para mucho más. Estamos viendo la clasificación. Sí me gustaría por lo menos dejar ahí puntualmente lo que es la obligación, porque es otra de las palabras que utilizamos. Categorías. Bueno, la obligación es un gran término y una gran categoría y un gran concepto. Lo primero que quizás hay que decir es que la obligación es un concepto que el derecho toma de un ámbito metajurídico. Uno puede sentirse obligado y no sentirse obligado jurídicamente. Pues sentirse obligado por obligaciones morales, etc. Entonces, el derecho llama obligación a un vínculo jurídico que surge entre dos personas que se llaman acreedor y deudor, en virtud del cual una persona que es el deudor queda constreñido, bueno, utiliza una palabra poco corriente, porque no puedo decir queda obligado, porque si defino no se puede meter lo definido en la definición. Entonces una persona queda compelido, constreñido a hacer algo, que ya sea dar, hacer o no hacer, en favor de otro, según las leyes de nuestra ciudad. Es la definición que dan los juristas romanos. Es un vínculo. ¿Por qué es un vínculo? Porque es algo que ata a uno con otro, a deudor con acreedor. Por eso hay un vínculo. Es un vínculo jurídico. ¿Qué significa? Que se puede reclamar judicialmente, que obliga a uno, deudor, a hacer algo, ya sea dar, hacer o no hacer, en favor de otro, de acuerdo con el derecho vigente. Si no es jurídico el vínculo, la obligación no es jurídica. ¿Qué significa que el vínculo sea jurídico? Que sea reconocido por el derecho. ¿Y qué efecto tiene el vínculo jurídico? Que puede ser reclamado ante los tribunales. Un vínculo jurídico, por ejemplo, es no solo el que el comprador esté obligado a pagarle al vendedor el precio pactado, sino la prestación de alimentos entre parientes. Bueno, pues hay determinados grados de parentesco que tú le puedes pedir alimentos a una persona, que es pedir una cantidad de dinero. Pero en cambio, pues a lo mejor tu primo, al cual quieres mucho y estás muy unido a él afectivamente, pero te puede pedir alimentos, es decir, determinados grados de parentesco lejano. Moralmente podrás a lo mejor tener alguna conciencia de que debes ayudar en la medida que puedas, pero jurídicamente no te lo puedes reclamar en vía de proceso. Solo es obligación jurídica aquella que se puede reclamar judicialmente. Hemos empezado esbozando algunos de los fundamentos básicos del derecho patrimonial. Son muchos, es un tema amplio, es un tema complicado y seguiremos hablando de él. Muchísimas gracias, profesor Federico Fernández de Moral. Muchas gracias a usted.